Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy les estaré mostrando la inauguración de la Academia Brother Jiu-Jitsu Jardim Planalto, ubicada en Luciana, Brasilia. ¡Sígueme! También estaremos conversando con el sensei Carlos Eduardo, quien es el representante oficial de esta nueva sede de la Academia Brother Jiu-Jitsu. Ahora me encuentro con el sensei Carlos Eduardo. Él es el representante oficial de la Academia Brother Jiu-Jitsu Jardim Planalto. Él nos va a hablar un poco sobre su academia de Jiu-Jitsu. Pois é, galera, hoje, há 12 anos atrás eu tinha um sonho de montar uma academia, onde eu treinava na Gracie Barra. E aí hoje eu faço parte da JR Brother, que é a academia que hoje eu sou faixa preta. E tô sempre pra cá, pra Jardim Planalto, abrir essa academia agora aqui, né? Onde a gente quer formar grandes campeões, formar alunos para treinar fora, que possa fazer a diferença aqui nesse lugar, né? E nós fizemos o seguinte: vamos ter aula para adulto e criança. Criança a partir de 4 anos até os 12 anos, de 7 horas da noite até as 8 da noite. E vai ter para adulto. Adulto a partir dos 16 anos até 40 anos, se quiser, 50, quiser treinar com nós, estamos aqui de porta aberta. Fica aberto de 8 horas da noite até as 9h30 da noite, galera. E aí é o seguinte, o meu sonho está começando a realizar agora, que é formar grandes campeões aqui dentro desse Jardim Planalto, fazer a diferença. Então, porque o jiu-jitsu é o seguinte, o jiu-jitsu você tem que fazer conhecimento. Se você não tem conhecimento, tem um conhecimento e não passa para frente, você não faz parte do jiu-jitsu. Isso que eu aprendi com meus professores, o professor João Salvador, o professor Rodrigo, que são duas pessoas que me representam hoje em dia assim como negócio. São os caras que eu admiro pra caramba. Aprendi na Gracie Barra também com o professor Márcio Lima. Agradeço a todos os meus professores que hoje eu cheguei. Sou faixa preta, estamos aí para fazer a diferença. Muchas gracias al sensei Carlos Eduardo. Vale destacar que nos encontramos en la casa del Jiu-Jitsu brasilero. Fue aquí en Brasil donde se creó y desarrolló esta extraordinaria arte marcial. Es fácil darse cuenta del alto nivel técnico que tienen los estudiantes e instructores en este país suramericano. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu-Jitsu brasilero es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de utilizar golpes. Estas técnicas tienen su origen en el judo japonés, particularmente en su apartado de lucha en suelo, conocido como Newaza, llevado a Brasil por los maestros Mitsuyo Maeda y Geo Omori. Estas técnicas fueron posteriormente adaptadas en su aspecto deportivo por la familia Gracie, transmitiéndolas a través de sucesivas generaciones. Para promover y demostrar la eficacia de este arte marcial, participaron en numerosos eventos deportivos de artes marciales y luchas pactadas durante el siglo XX en Brasil, en ocasiones con reglas mínimas, vale todo. Entre los beneficios que el Jiu-Jitsu nos puede dar, encontramos los siguientes. El Jiu-Jitsu es un deporte muy completo, da mucha seguridad y fortaleza mental. Disciplina para poder seguir la metodología del entrenamiento. Perseverancia para poder lograr los objetivos deportivos y mucha determinación. Todo esto al final se ve reflejado en la vida misma, pues se desarrollan los valores del respeto al prójimo, compañerismo, humildad, responsabilidad y puntualidad. Desde lo físico, las clases de Jiu-Jitsu incluyen entrenamiento cardiovascular, estiramientos, trabajos de respiración y resistencia. Con esto se logra desarrollar la fuerza, resistencia y flexibilidad. Todo ese uso de energías combate de manera eficaz el estrés cotidiano. Sabiendo todos estos beneficios, quiero invitarte a que busques la escuela de Jiu-Jitsu más cercana y comienza a prepararte en esta excelente arte marcial. Nunca es tarde para hacer alguna actividad física. Actualmente me encuentro en Brasilia, Brasil, la casa del Jiu-Jitsu.
Y por supuesto aproveché esta oportunidad para retomar los entrenamientos. Una vez más, te invito a que también te animes a entrenar. Puedo garantizarte que te ayudará a mejorar tu salud física y mental. Son muchos los beneficios que tiene este deporte para ti. Este arte marcial está basado en la idea de que un individuo pequeño puede defenderse con éxito frente a un rival más grande y fuerte, gracias al uso eficaz de la técnica, llevándolo al suelo, desgastándolo y finalmente sometiéndolo con una luxación o estrangulación. El BJJ o Jiu-Jitsu tiene un amplio circuito deportivo y puede ser usado en otras disciplinas, notablemente en las artes marciales mixtas, MMA, o competiciones de grappling, como comúnmente se denominan, o los torneos sin kimono, en los que suelen usarse multitud de técnicas de otras disciplinas, como la lucha libre, lucha grecorromana o el sambo. Su sistema de entrenamiento está casi enteramente basado en la competición, consistiendo normalmente en alternar acondicionamiento físico, instrucción técnica y lucha, lo que se suele llamar rodar o rolling. Normalmente en el BJJ se utiliza un uniforme o gi similar al de judo, aunque en tiempos modernos también se entrena y compite sin él, en lo que se conoce modalidad no gi o grappling. En el Jiu-Jitsu brasilero se utiliza un sistema de rangos por cinturones o grados, basado en el de otras artes marciales tradicionales provenientes del Japón moderno, como el judo y el karate do. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, llegó a la fama a nivel mundial gracias a la televisión en la década de los años 90, época en la que Roy Gracie, hijo de Helio Gracie y exponente del arte, ganó el primero, 1993, segundo, 1994 y cuarto, 1994, campeonato de la UFC, Ultimate Fighting Championship, que eran en ese entonces por eliminación simple. Roy Gracie luchó contra oponentes a menudo mucho más grandes y que practicaban otros estilos, como el kickboxing, kempo, shot fighting, lucha libre, boxeo y karate coreano o taekwondo, entre otros. Una vez más, como ya lo había hecho su padre Helio Gracie en Brasil 40 años antes. El Jiu-Jitsu representado en este caso por Roy Gracie demostró su gran eficacia al servirle para ganar el torneo. Desde entonces, se ha convertido en un arte de primera necesidad para muchos combatientes de artes marciales mixtas, o MMA, AMM, llamando su atención y demostrando la importancia de la lucha en el suelo. Es importante notar que la familia Gracie tuvo un papel fundamental en la organización de los primeros torneos abiertos de Vale Tudo y de las artes marciales mixtas, especialmente en Brasil y en los Estados Unidos en la década de 1990. Actualmente, el Jiu-Jitsu brasilero atraviesa por un periodo de expansión en todo el mundo sin precedentes, gracias a la eficacia probada de su técnica y táctica en combate deportivo. Como deporte, el Jiu-Jitsu brasilero tiene como objetivo llegar a ser parte de los Juegos Olímpicos, siendo la Confederación Internacional de Jiu-Jitsu Brasilero, con sede en Río de Janeiro, quien gestó y promueve la idea. Después de contarte todo sobre la inauguración de la Academia Brother Jiu-Jitsu, Jardín Plan Alto, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok,
Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.